Bienvenidos a su canal Voz Informativa. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy importante como lo es la población rural dispersa. Así que los invito a que se permanezcan en ese lugar y nos acompañen en este tema. Vamos a hablar un poco sobre la población rural. El término por el que se conoce esta población rural pues viene de ese grupo de personas, esa población que pertenece a un lugar que está retirado de la parte urbanística. A lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la Edad Media, específicamente hasta el siglo XV, a nivel mundial este grupo de personas y aglomeraciones, así como civilizaciones, pues formaban el mayor grupo de población de cada una de las naciones. Esto con el tiempo ha ido cambiando debido a las necesidades de la persona y que se ha trabajado para que las ciudades se conformen de una forma más establecida y así la parte rural pues cada vez sea de menos poblado. A lo largo del tiempo estas poblaciones de carácter rural han venido trabajando en sectores primarios como lo son la parte agropecuaria, así como todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, ¿sí? Con el tiempo esto ha presentado una serie de problemas, ya que por muchas circunstancias el Estado, así como las altas índoles sociales, han ido olvidando esta parte del mundo y esta parte de cada país, convirtiéndose en un problema el hecho del desempleo y una serie de circunstancias en las cuales iremos profundizando a medida del documental. La población rural presenta unas ventajas también. Esta gente, por la forma en la que vive, en la que muchas veces es llamada primitiva, pues realmente tiene la ventaja de que se han hecho estudios en los que se presentan que esta población se caracteriza por tener un dominio sobre la debilidad que nosotros conocemos como estrés, ya que por la forma en la que viven están capacitados para entre ellos tener bajo una cierta cantidad de costumbres y terapias el control sobre el estrés y muchas enfermedades. No así, también pues se ven afectados porque hay tratamientos de ciertas patologías que no se pueden tratar en estos campos. Y es ahí donde pues cada día se está tratando de que se acorte esta distancia entre lo rural y lo urbanístico para que todos gocen con las mismas posibilidades y derechos para alcanzar una mejor sociedad. Ahora hablemos un poco sobre la población rural dispersa en Colombia. En nuestro país este tema ha generado mucho debate y muchas interrogantes y incertidumbres, pues es un tema complejo en donde a lo largo de los años ha reinado la pobreza y el desempleo. Ningún sistema de gobierno ni ninguna iniciativa ha podido acabar con este terrible problema. Todo lo contrario, la forma de avance y progreso tanto económico como social que ha tenido nuestro país ha sido liderado por un sistema de capitalismo que sin duda fomenta, ¿no?, el crecimiento de un grupo muy pequeño y hace que un grupo muy grande sufra las consecuencias. En este caso, la población rural es una de las más afectadas, ya que ellos dependen principalmente como lo decía anteriormente, de todo lo que tiene que ver con lo agropecuario y todo lo que tiene que ver con la parte de los alimentos que consumimos incluso en nuestros hogares y la producción, ¿no?, de ciertas legumbres. Entonces el Estado, al estar abocado en otras cosas más de empresas
de las ciudades como tal, pues se olvida de esta parte tan importante que nosotros tenemos en nuestro país. Y de ahí es donde nace pues este conflicto armado en el que ya tenemos 50 años por lo menos padeciéndolo. Muchas veces nos preguntamos por qué nacen estos grupos armados, por qué se presentan esta situación, por qué un campesino tiene un rifle, pero no nos damos cuenta de que hay una serie de causantes que llevan a estos pobladores a tomar por sus propios medios las armas y tratar de buscar un poco de igualdad y de atención por parte de los que están arriba y esas cúpulas que realmente no quieren mirar hacia abajo y brindar esa mano sin entender que ellos, al igual que ustedes y nosotros, pues son colombianos y tienen los mismos derechos. Según varios censos que se han realizado, pues el número de pobladores en estas ha disminuido. Entre el año de 1995 y el año 2000, pues realmente se ha reducido en un 5 la cantidad de pobladores de zonas. Y se estima ya en el año 2018, para un estudio que se realizó, que tan solo el 30% de la población ya vive en estas condiciones, porque prefieren buscar oportunidades, prefieren que los miren a los ojos, así como ellos merecen y como tienen todo el derecho. Para ampliar un poco más sobre este tema, los dejo ahora a cargo de mi compañera y colega Darlene Alarcón. Darlene. Claro que sí, compañero. Nos encontramos desde otro punto estratégico de la ciudad de Cúcuta, donde se estima que el 30% de la población en edad escolar colombiana son niños, niñas y jóvenes que habitan en las zonas rurales de difícil acceso. Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del país destacan las altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de diserción. Además, los diversos estudios muestran que la población en edad escolar ingresan de manera tardía a la escuela y se presenta una vinculación temprana con el mercado laboral. La prestación del servicio educativo dirigido a la población rural debe brindar oportunidades que permitan superar los cambios económicos, especialmente en el sistema de producción, sufridos por el sector en las últimas décadas. Asimismo, es necesario que los procesos educativos brinden oportunidades que mejoren la calidad de vida de sus pobladores, contribuyendo a disminuir los índices de migración a los centros urbanos. Adicional a ello, la población rural requiere alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a las comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad. Para esto es de especial importancia que las entidades territoriales direccionen sus esfuerzos hacia la ampliación de la cobertura y los niveles de preescolar, básica, secundaria y media, ya que es allí donde residen los principales problemas de acceso y permanencia al sistema educativo. También se deben ofrecer programas de calidad que garanticen contenidos curriculares, materiales educativos y formación docente acorde con las particularidades de la zona. Por otra parte, tenemos el marco jurídico, donde se establece la Ley General de Educación en el artículo 64, donde se define que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal y informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. En el artículo 65 de dicha ley se determina que las secretarías de educación de entidades territoriales o los organismos que hagan sus veces en coordinación con las secretarías de agricultura de las mismas orientarán el desarrollo de proyectos institucionales de educación campesina y rural, ajustados a las particularidades regionales y locales. A su vez, el artículo 66 precisa la creación del servicio social en educación campesina y el artículo 67 propone la creación de granjas integrales en el marco de los planes de desarrollo municipales. También el decreto 230 del 11 de febrero de 2002, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional, señala en su artículo primero
que se efectúan para efectos de promoción las modalidades de atención educativa a poblaciones consagradas en el título 3 de la Ley 115 de 1994 y los educandos que cursen los programas de posprimaria rural, telesecundaria, escuela nueva, aceleración de aprendizaje y otras modalidades que determina el Ministerio de Educación Nacional. La promoción de estas poblaciones será objeto de reglamento especial por el gobierno. Por su parte, en el decreto 3020 del diciembre del 10 del 2002 se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y en su artículo 9 señala que para cada centro educativo rural que cuente con menos de 150 estudiantes, la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá designar un director sin asignación académica. También en el artículo 11 señala que para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el docente tenga un número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial, sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. También en el decreto 1171 del 19 de abril del 2004 reglamenta la Ley 115 de 1994 en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos. Ahora hablaremos de las acciones para la atención educativa a población rural. Para la atención educativa de estas poblaciones, el Ministerio de Educación promueve la implementación de modelos educativos que buscan brindar alternativas educativas para los distintos niveles, ampliando la cobertura con calidad. Los modelos que se promueven actualmente en el Ministerio se resumen a continuación. Para el nivel de preescolar está el modelo preescolar escolarizado y no escolarizado. Para básica primaria está la escuela nueva y la aceleración del aprendizaje. Para básica secundaria está la telesecundaria y la postprimaria. Y para básica y media está el SER, el SAT y el CAF. Adicionalmente, varios modelos desarrollan proyectos pedagógicos productivos, los PP, ¿sí? Que brindan herramientas a los estudiantes para aplicar sus conocimientos académicos y promover las ofertas laborales. Estos modelos deben estar articulados al proyecto educativo institucional y al plan de desarrollo municipal. Por otra parte, es importante destacar que uno de los principales problemas que afronta el sector rural colombiano es la baja cobertura en la media. Sí, la mayoría de los jóvenes que deberían ingresar a este nivel se encuentran por fuera del sistema, bien sea por la inasistencia en la oferta o por los altos índices de inserción en la básica. El Ministerio de Educación Nacional se encuentra actualmente piloteando 2 modelos para la media, los cuales conformarán por parte del portafolio de alternativas educativas que tienen las entidades territoriales para la atención pertinente a los jóvenes que habitan en las zonas rurales de difícil acceso. Para finalizar, hablaremos del seguimiento y evaluación de esta población rural dispersa. Las Secretarías de Educación, con el apoyo del Ministerio, construirán los procesos de acompañamiento y evaluación en la atención de los habitantes de las zonas rurales. Para esto podrán contratar con agentes externos e internos a los procesos educativos, sean del orden nacional, regional o local, con el fin de valorar la ejecución de los procesos pedagógicos y garantizar la participación de toda la comunidad. Y seguimos hablando acerca de la educación en la población rural y dispersa. Con la firma del proceso de paz y la entrada en vigor del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz que sea tanto estable como duradera, pues era y todavía actualmente es necesario poner en marcha un conjunto de estrategias. Estas estrategias deben ser de carácter de una política pública y que tengan como un objetivo principal pues integrar a todas las regiones colombianas, dando así pues que la inclusión social juega un papel vital de quienes han vivido al margen pues de esa participación tanto en la democracia como en la política.
y asimismo pues en todo el territorio nacional se busca herramientas para resolver tanto los conflictos que se presentan socialmente como conflictos armados. En ese sentido, pues el Ministerio de Educación Nacional es una entidad que garantiza el derecho pues a una educación de calidad en Colombia. Pues por tal razón, actualmente se ha tomado la tarea pues desarrollar y consolidar un conjunto de estrategias que responda pues a los retos de la educación de una manera directa y de acuerdo pues con el marco final en beneficio pues de la cobertura, de la calidad educativa en zonas rurales. Pues esa iniciativa se ha venido implementando en Colombia, pues ya que se quieren establecer esas líneas de acción y se debe pues desarrollar en el Plan Especial de Educación Rural, en sus siglas PEER, en donde pues acá principalmente se aborda esas brechas que hay en lo urbano rural. Acá pues estas pretenden pues consolidar las estrategias en las cuales pues se garantiza un acceso a la educación. También se debe garantizar tanto pues la cobertura, la permanencia, la calidad de la educación en las zonas rurales. Pues de esta manera las líneas de acción son unos lineamientos estratégicos y estos son pues el resultado de un trabajo mancomunado entre las distintas áreas del Ministerio de Educación Nacional, también como diferentes entidades externas pues que ayudaron como en el proceso de esa validación y esa cualificación de los lineamientos planteados. Acá pues desde los inicios se viene mencionando a la Comisión pues Interceptorias de Primera Infancia, la UNICEF, las Escuelas de Paz, la Universidad de los Andes, la Corporación Educativa, comités de cafeteros de Caldas, la Fundación Compartir, Coreducar y Educapaz. Las entidades anteriormente nombradas responden pues a los desafíos de la educación en las zonas rurales y estas pues están relacionadas con las características internas de los establecimientos educativos rurales. Estas pues van a responder a las necesidades tanto de la infraestructura de las sedes, la calidad y la pertinencia de los programas educativos en las zonas y también estas pues van a responder a las dinámicas tanto regionales, sociales y culturales que se presentan en estas zonas. También la dispersión de la oferta educativa, muchas veces la falta de educadores cualificados y la baja capacidad administrativa del sector. A estos problemas se le suman otros desafíos contextuales, tales como la geografía difícil, la población dispersa, la falta de desarrollo tanto económico y un conflicto armado interno. Esto generó desafíos tanto de violencia como reclutamiento, lo cual pues ha incidido negativamente sobre el devenir educativo tanto de los niños, niñas y jóvenes que viven en el sector rural y sobre el contexto de sus familias. Estas condiciones pues no han permitido que el sistema educativo rural responda a esa deficiencia y a esas necesidades en las regiones colombianas, dando como resultado una baja tasa en la cobertura y calidad y también en esa desarticulación en el sistema productivo regional. Ahora doy paso a mi compañera Karen, que se encuentra en la sede de Los Patios.
Sí, claro, compañera. Ahora vamos a hablar sobre el mercado laboral en el contexto rural en Colombia. El mercado laboral rural colombiano difiere en forma importante del urbano, no solo en la composición del empleo, sino también en los problemas que enfrenta. Pudimos identificar como grupo 3 hechos estilizados del mercado laboral rural que merecen atención de forma prioritaria. Primero, la participación laboral femenina es muy baja comparada con la de los hombres de las zonas rurales y de las mujeres ubicadas en las cabeceras. Y la tasa de desempleo femenina es más alta en las zonas rurales que en las cabeceras. Segundo, las tasas de informalidad laboral rural son significativamente más altas que las urbanas y la cobertura pensional rural es inferior al 15% para todo el periodo analizado. Y tercero, el trabajo infantil aún es una práctica común que, aunque ha disminuido en el tiempo, todavía una porción significativa de niños y de adolescentes trabajan de forma ilegal y además no asisten al colegio por estar trabajando. De acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares GEIH, para el primer trimestre del 2019 existía una población total estimada del 10,9 millones en los centros poblados y rural disperso de Colombia, un 53% para hombres y un 47% mujeres, de los cuales, según la definición del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 4,7 millones están ocupados y 350.000 se encuentran desocupados. En el mismo trimestre, la tasa de desempleo en el área rural fue de 7%, mientras que la registrada en las cabeceras fue 6 puntos porcentuales más alta, ubicándose en el 13%. Esta información es positiva y pareciera indicar que en el campo hay opciones de trabajo, pero como se presenta más adelante, el mercado laboral rural presenta retos importantes en otras dimensiones. La GEIH en 2019 muestra que la principal fuente de trabajo en las áreas rurales del país es el sector agrícola, el cual ocupa casi el 60% de los empleados rurales. Este sector se caracteriza por tener una mano de obra menos estable, en donde, como mencionaré, el 66% de las personas ocupadas tienen trabajos como cuenta propia o como jornalero y contribuciones a pensiones más bajas que en el sector urbano. Adicionalmente, las mujeres rurales siguen presentando tasas de desempleo más altas que la de los hombres y que las mujeres urbanas, así como una participación en el mercado laboral más baja que su contraparte urbana. Por último, el empleo infantil continúa siendo una práctica común en el campo, que aunque ha caído con el tiempo, aún ocurre con frecuencia, en condiciones que van en detrimento del desarrollo de los niños y adolescentes, ya que estos deberían estar estudiando para tener mayores probabilidades de poder acceder a un futuro con mejores ingresos. El primer problema señalado, el de la alta informalidad laboral rural, el cual hace de dichos empleos sean considerados de baja calidad, ya ha sido reseñado de manera detallada por Leibovitz en 2005 y Merchan Hernández en 2015 para la década del 2000 y más recientemente por Fedesarrollo. En particular, Merchan Hernández hace un detallado recuento del sistema de protección social colombiano, cómo este acoge a los trabajadores rurales y cuáles son sus principales falencias, entre las que resalta que el sistema de protección está basado en la capacidad de pago del individuo y la condición laboral de las personas, y deja sin cabida a los habitantes de las zonas rurales, que tienen ingresos más bajos e inestables. Sin embargo, dicho problema aún persiste y las tasas de informalidad laboral rural son significativamente más altas que las urbanas y la cobertura pensional rural es precaria, inferior al 15% para todo el periodo analizado. Otra dimensión de los mercados laborales rurales colombianos que ha sido estudiada en los últimos 10 años es cómo responden estos a choques migratorios, como el desplazamiento forzado y el conflicto. Por una parte, Calderón, Villa e Ibáñez encuentran que el desplazamiento forzado tuvo impactos negativos, significativos sobre los salarios y el empleo para todos los trabajadores, tanto de las ciudades receptoras como los desplazados, pero en particular afectó a los trabajadores con bajo nivel educativo, debido a la rigidez del mercado laboral local y a la regulación del salario mínimo que no permiten
un ajuste completo del mercado laboral en respuesta al choque migratorio y causó un aumento en la informalidad. Por otro lado, Fernández evaluó si la oferta de trabajo rural respondía a choques de violencia y encontró que, en efecto, los trabajadores rurales reducen el tiempo que dedican a actividades agrícolas por fuera de sus predios y usan los mercados laborales no agrarios como estrategia de mitigación del riesgo frente al conflicto. Ahora continuamos con esta emisión con mi compañera Charo. Siguiendo la línea de mis compañeros y entendiendo que realmente estamos ante una gran problemática en todo sentido, pues es necesario plantearnos estrategias con visión hacia un futuro de inclusión y progreso en las zonas rurales dispersas del país. Sin lugar a dudas, esta situación nos obliga a pensar en sistemas que apunten a un desarrollo rural integral que busque la igualdad de oportunidades para los pobladores rurales. Esto será posible a través de la definición de medidas específicas que logren un cambio estructural que rompa los mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza y desigualdad, con el fin último de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes rurales mediante la inclusión tanto social como productiva. Esta visión implica la necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales tanto como agentes de desarrollo productivo capaces de ser un motor de crecimiento de la economía rural, como sujetos de derechos y por ende como plenos ciudadanos. La preocupación por lo rural se refuerza aún más si se tiene en cuenta el llamado reciente desde las bases a entender y reconocer sus necesidades y derechos. En este sentido, es importante reconocer que el ámbito rural tradicionalmente ha sido el escenario de las mayores problemáticas que ha enfrentado el país. A lo largo de su historia republicana, lo que exige una reflexión conjunta y profunda sobre lo rural, sus particularidades y los instrumentos necesarios para superar efectivamente estas problemáticas. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que existe un consenso nacional sobre la necesidad de avanzar rápidamente en una política integral de desarrollo rural como prerequisito para lograr la paz. Los anteriores elementos obligan entonces a concentrar los esfuerzos hacia la construcción de una política mucho más ambiciosa para el campo colombiano, que asegure la sostenibilidad de las actividades económicas, que brinde mejores condiciones de vida y oportunidades a los habitantes rurales como fin último del desarrollo rural y que contribuya a la consolidación de la paz como un elemento fundamental para el desarrollo del país. Siguiendo esta lógica, este documental presenta un diagnóstico de la situación social del campo colombiano. Muestra que las zonas rurales colombianas se caracterizan por una población altamente dependiente en términos demográficos, una alta incidencia de la pobreza tanto monetaria como multidimensional, marcadas brechas en términos de bienestar entre la población urbana y la rural debido, entre otros, al alto déficit en la provisión de bienes y servicios de interés social, bajo acceso a activos productivos y capacidades para generar ingresos y marcadas desigualdades de género. Debido a las limitaciones estadísticas, el grueso de los datos sobre la población rural se refiere a la población dispersa y los de la urbana a las cabeceras municipales. Los pobladores rurales tienen una mayor incidencia de pobreza tanto por ingresos como multidimensional, mayor severidad, es decir, están más lejos de los umbrales para superarla y menos oportunidades para hacerlo. La falta de oportunidades económicas y sociales, menor acceso a educación, restricciones a crédito bajo acceso a activos productivos, bajos retornos de las actividades agropecuarias refuerzan esta situación. Actúa como trampas de pobreza que no permiten que la población rural supere esta condición, limitando sus posibilidades de movilidad social y su desarrollo como sujetos de derechos. A pesar del rezago actual y de las menores oportunidades de los pobladores rurales, el país se ha venido cerrando las brechas entre el campo y la ciudad en la mayoría de las variables analizadas, pero el ritmo no es suficiente para cerrar las brechas en un periodo razonable de tiempo. Suponemos y aspiramos que esto en el pasar del tiempo pueda superarse y tengamos un país que goce de mayor inclusión para estos sectores. Buenas tardes, en el día de hoy estaremos realizando una entrevista al egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander y profesor
de tecnología informática. Él nos va a estar explicando acerca del programa educativo flexible Caminar en Secundaria, que fue implementado en las zonas rurales. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Alexander Angarita y yo realicé un proyecto llamado Diseño de una guía didáctica para informática para el Colegio Rodolfo Loy de la ciudad de Cúcuta. Caminar en Secundaria es una estrategia para poder nivelar a los estudiantes que están en nuestra edad. La estrategia principalmente era para la zona rural. Luego, por la necesidad que obtuvo el país de los venezolanos, se está implementando actualmente en zonas urbanas. Caminar en Secundaria es un programa que ayuda principalmente a nivelar a esos estudiantes que por problemas sociales, problemas económicos, han tenido que abandonar la escuela. Asimismo lo hizo el Ministerio de Educación, porque en las zonas rurales no hay tanto apoyo del Estado como en las zonas urbanas, y por esa razón hay mucha deserción. Entonces esto ayuda a nivelar a los estudiantes. Su objetivo principal fue realizar una guía didáctica en informática. Esto es como una clase de alfabetización. Esto quiere decir que los estudiantes, gracias a esa guía didáctica, ellos se ayudan y adquieren conocimiento referente a informática y referente a tecnología. Y actualmente la situación del COVID-19 lo requiere. Yo realicé mi proyecto en una época donde no había COVID. Entonces, cuando yo estuve exponiendo a los jurados mi proyecto, uno de los jurados me dijo que estaba muy bien porque ya empezó la cuestión del COVID, y él me dijo que antes nosotros le echábamos la culpa que era el gobierno que tenía que ir allá y enseñarle a la gente, y la gente decía que no, que eran los profesores, que aprender de informática. Pero ahora actualmente es una necesidad. Como tenemos agua, como tenemos luz, ahora debemos tener internet y tener también el conocimiento para entrar a internet. Entonces esto es un proyecto que ayuda mucho a la zona rural. Muchas gracias, y ahora pasamos a la siguiente sección donde presentaremos la entrevista de una docente rural. Muchas gracias, y ahora pasamos a la siguiente sección donde presentaremos la entrevista de una docente rural. Buenas tardes, mi nombre es Esther Judith Silva Durán, docente licenciada en Biología y Química, con 10 años de experiencia en colegio privado en la zona urbana y 18 años en la zona rural. Estuve un año en la zona del Catatumbo, en la zona de la Gabarra, y después fui trasladado al municipio del Zulia en la sede de Astilleros. Pertenezco al Instituto Agrícola de Risaralda, sede Risaralda. Muchas expectativas y muchos cambios se ven de una zona rural a una zona urbana, donde los estudiantes no tienen la oportunidad que tienen los alumnos de una zona urbana. Pues realmente lo vemos ahorita en este tiempo por su conectividad. Los niños pues briegan mucho al entregar sus trabajos porque no hay conectividad, y los profesores nos estamos viendo en la medida de trabajar casi las 24 horas, porque en el caso mío hay un teléfono a veces para 4 niños y tenemos que esperar el turno para poder ellos mandar sus actividades. O si no, ese teléfono lo carga el papá y se lo lleva para el trabajo, donde vemos que el papá llega tipo 6 y los niños están enviando después de las 6 pues sus tareas. Es
bastante complicado para esas personas y esos estudiantes que quieren entregar sus trabajos a tiempo, y nosotros como docentes tenemos la fortaleza, la tranquilidad de esperarlos, porque esa es nuestra misión, ser educadores, ser pacientes, eso lo llevamos ya en nuestro corazón. Las expectativas son muchas, la falta de equidad en estos dos tramos pues es bastante amplio, ¿sí? Ahora, actualmente, pues nosotros también nos vemos en la necesidad de tener pues buena conectividad, donde se nos han aumentado bastante los gastos de nuestras casas debido a eso, y ampliar nuestro celular porque no teníamos, la mayoría, digo yo, no teníamos un celular de alta gama, entonces nos tocó que invertir en eso. Yo lo único que estoy feliz y contenta, que de alguna otra forma nosotros somos unos formadores y unos luchadores, y les digo también que somos unos campeones ante esta situación. Muchas gracias. Ahora nos encontramos desde un sector vulnerable de la ciudad de Cúcuta, en el barrio Simón Bolívar, junto a un niño que viene de una zona rural. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Michael Forero. ¿Dónde vivías? En una finca de Cucutilla. Ahora vivo en Cúcuta por la pandemia. Y Michael, ¿cómo era su escuela? Cuéntame. Yo me demoraba 1 hora y media llegando a la escuela. Era muy linda, pero no tenían los recursos. ¿Y qué le enseñaban? A colorear, a pintar, a dibujar, a leer y otras cosas más. ¿Y cómo era Cucutilla? Habían vacas, toros, iglesias, las calles eran bonitas, los marranos, el campo. ¿Y cómo está llevando las clases acá en Cúcuta? Virtuales y por guías. ¿Se le ha dificultado la educación acá? Sí, porque yo estaba acostumbrado a mis profesores, a mis amigos, a todo lo de allá. Gracias, Michael, por su entrevista. Gracias a usted. Uno de los enfoques de la nueva ruralidad en Colombia para afrontar el problema básicamente tiene que estar enfocada en aspectos puntuales desde el punto de vista social, antropológico, humanístico y sobre todo productivo, en la cual el gobierno debe promover incentivos para que tanto el personal estudiantil, las nuevas generaciones rurales como citadinas tengan la oportunidad de ver ventajas comparativas frente a la ciudad. Considero que la nueva ruralidad debe abocar exclusivamente por reducir el acelerado paso de pérdida de esa ruralidad. A pesar de que aún estamos a niveles altos de ruralidad comparados contra otros países o regiones del mundo como Europa, Estados Unidos, donde se tienen alrededor del 1 o el 2% de rural, de población rural, pues realmente en Colombia debemos de sostener ese 15-17% que aún nos queda. Una buena educación, una buena inmersión en nuevas lenguas para que puedan apropiar conocimientos de otras partes y se argumenten, no traer la tecnología tal cual, sino se argumente frente a esa ruralidad y podamos afrontar la crisis que se nos avecina. Lamentablemente, esa nueva ruralidad está enfocada hacia los perímetros, hacia las partes perimetrales de las grandes ciudades, y esa nueva ruralidad está enfocada exclusivamente en el eje de las cordilleras oriental, central y occidental, desconociendo que gran parte de la ruralidad se da en los llanos orientales, en la costa atlántica, y que debemos de enfocar, hacer más esfuerzos hacia esas zonas donde hoy día son lamentablemente latifundistas. Esos latifundios impiden en cierta medida que haya arraigo, que haya propiedad sobre la tierra más diversa
y realmente necesitamos que esa nueva ruralidad sea desde arriba y no desde abajo, que sea el gobierno quien la aplique y no que la apliquemos a costa de los dineros de los pobres campesinos. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Esperamos que sigan siempre bien informados y permaneciendo en nuestra sintonía. Hasta una próxima emisión.